Buenas tardes. El día de hoy continuaremos con el medio de control de pérdida de investidura, pero antes recordemos lo visto anteriormente. Regulación y concepto. El medio de control de pérdida de investidura se encuentra regulado por el artículo 143 del CEPACA. En cuanto a su definición, podemos expresar lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia número C-507 del 94, la cual sostiene que la pérdida de investidura implica en el fondo una sanción por conductas asumidas por el elegido que lo priva de esa condición que una vez fue poseída por él. ¿Contra quiénes va dirigida? Va dirigida contra los congresistas, diputados, concejales y por último contra los miembros de juntas administradoras locales. Causales. Principalmente existen dos causales, la primera por no cumplir con funciones y la segunda por tener una inhabilidad o incompatibilidad en curso. Recordemos que para los congresistas, estas causales se encuentran taxativamente en el artículo 183 de la Constitución Política. Ahora bien, ¿quiénes pueden solicitar la pérdida de investidura? Pues quienes están facultados para solicitar la pérdida de investidura son la mesa directiva de la Cámara correspondiente, la mesa directiva de la Asamblea Departamental, la mesa directiva del Consejo Municipal, la mesa directiva de la Junta Administradora Local y por último cualquier ciudadano. Procedimiento. Debe formularse por escrito y la demanda debe contener lo siguiente: nombres y apellidos, identificación y domicilio de quien lo formula, nombre del congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional, invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de investidura y su debida explicación, la solicitud de práctica de pruebas si fuera el caso y por último la dirección del lugar en donde el solicitante recibirá las notificaciones a que haya lugar. Caducidad. Este medio de control tiene un término de caducidad de 5 años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia del hecho generador de la causal de pérdida de investidura. De allí que, si la demanda se presenta una vez vencido el mencionado plazo, será procedente declarar probada la excepción de caducidad, incluso de oficio, por tratarse de un presupuesto de la acción. El último tema que debemos recordar, pero no por esto es menos importante, es la competencia. Con la expedición de la Ley 1881 de 2018 se estableció en el ordenamiento jurídico nacional la garantía constitucional y convencional de la doble instancia para los procesos de pérdida de investidura de los congresistas. Es por esto que quien conoce en primera instancia son las salas especiales de decisión de pérdida de investidura del Consejo de Estado, pero frente a la sentencia de primera instancia cabe o procede el recurso de apelación, y quien conoce del recurso de apelación es la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, la que es competente para decidir el recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia, sin la participación de los magistrados que decidieron el fallo recurrido. La línea jurisprudencial que a continuación se expondrá será sobre el medio de control de pérdida de investidura, y el problema jurídico a resolver será determinar si la naturaleza de la pérdida de investidura es de carácter sancionatorio o disciplinario. Para esto, devolvámonos al 2010 con la sentencia del 23 de marzo del 2010, con el consejero ponente Hugo Bastidas Bárcenas. En esta sentencia se trata la pérdida de investidura como una acción de tipo punitivo, especial y de carácter disciplinario, que tiene como objeto general el de favorecer la legitimidad del Congreso de la República mediante la finalidad específica de sancionar conductas contrarias a la transparencia, a la probidad y a la imparcialidad, en que pudieran en un momento dado incurrir los congresistas. Después, en la sentencia número 2010-0713, con el consejero ponente Rafael de la Font, se seguía entendiendo que en esencia era un proceso disciplinario del cual debía conocer el Consejo de Estado, como se menciona en dicha sentencia. Constituye entonces un verdadero juicio de responsabilidad política que culmina con la imposición de una sanción de carácter jurisdiccional de tipo disciplinario que castiga la transgresión al Código de Conducta Intachable que los congresistas y los miembros de corporaciones de elección popular deben observar por razón del altísimo valor social y político de la investidura que ostentan, por la confianza de ellos entregada como fruto de la inapreciable labor democrática. Posteriormente, en el 2013, con la sentencia del 28 de noviembre del 2013 y la consejera ponente María Elizabeth García,
Se destaca que no se constituye como tal la pérdida de investidura si no se constituye una violación al régimen de conflicto de intereses, sino que comporta una falta disciplinaria diferente con consecuencias jurídicas diferentes. Es decir, en palabras del Consejo de Estado, la conducta pasiva de no proponer un impedimento por sí sola no constituye violación al régimen de conflicto de intereses sancionable con la pérdida de investidura, sino que comporta una falta disciplinaria diferente, plausible del análisis y consecuencias jurídicas distintas. Ya en el 2019, con la sentencia del 18 de noviembre del año en mención, donde el demandado fue el congresista Ernesto Macías, se considera que para que pueda deducirse la responsabilidad jurídica disciplinaria que implique la máxima sanción, esto es la pérdida de investidura, es necesario que en la sentencia se pueda establecer que ocurrió la violación del régimen del conflicto de intereses en cuanto que el congresista votó anteponiendo intereses personales a los intereses públicos. Y no solamente que el congresista no se haya declarado impedido, es decir, ya se empieza a tratar el factor disciplinario como causa de una sanción, ya nos movemos dentro del régimen sancionatorio. Y finalmente analizamos la sentencia del 28 de enero del 2020. Aquí establece el Consejo de Estado que la causal de pérdida de investidura del régimen de conflicto de intereses se presenta cuando el congresista tiene interés directo en el asunto que se encuentra conociendo porque él mismo le afecta en forma personal o a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o a sus socios y plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el interés general que debe guiar el ejercicio de sus funciones. Además de esto, se establecen las características que ya se venían manejando desde las sentencias anteriores. En especial, establece que su naturaleza es eminentemente sancionatoria, pues tiene como propósito exigir el principio de representación. A continuación, yo les voy a hablar sobre los casos de pérdida de investidura con respecto a la señora Marta Lucía Ramírez y Piedad Córdoba. Bueno, sobre el caso de la señora Marta Lucía Ramírez, existen unos hechos relevantes por parte del demandante y por parte del demandado. Entonces, primero hablaré sobre los hechos presentados por parte del demandante, los más relevantes. Entonces, con respecto a este caso, la señora Marta Lucía Ramírez ocupó el cargo de ministra de Defensa entre los años 2002 y 2003. Una vez se retiró del ministerio, ejerció sus actividades profesionales y particulares desde la Sociedad Ramírez Cardona y Orozco, empresa que constituyó en la compañía de la señora Ángela María Orozco. Otro hecho es que como socia y representante legal de dicha sociedad, la señora Marta Lucía gestionó y celebró ante Bancoldex la orden de servicios de una suma de dinero entre septiembre del 2005 con Bancoldex. Otro hecho es que para el demandante esta orden de servicios probó que la ex senadora Marta Lucía intervino en una celebración de un contrato a favor de un tercero dentro de los 6 meses anteriores a la elección del Congreso que se realizó el 12 de marzo del 2006. Por eso se solicitó entonces al Consejo de Estado aplicar la sanción de pérdida de investidura por violación al artículo 179 de la Constitución. Por otro lado, están los hechos presentados por la parte demandada. Entonces, en este se dice primeramente que aunque la sección quinta del Consejo de Estado decretó la nulidad de elección de la señora Marta Lucía, no es cierto en absoluto que se comprobó que efectivamente se encontraba en cursa en la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 179. A finales del 2004, la señora Marta Lucía Ramírez, en su condición de representante legal de la sociedad, le propuso al presidente de Bancoldex unir esfuerzos para realizar conjuntamente una labor pedagógica sobre las oportunidades del mercado de Estados Unidos para las exportaciones colombianas y por consiguiente generación de empleos en Colombia. Esta propuesta se presentó durante un desayuno organizado por parte de la señora Marta Lucía Ramírez a principios de agosto del 2006. Posteriormente, las partes acordaron que en el acuerdo mencionado se iba a concretar
con la legislación de 4 eventos organizados en la ciudad de Cartagena, y otras ciudades. Al concebir el último de los desayunos, el presidente de Bancoldex le informó verbalmente a la señora Marta Lucía que para formalizar el pago correspondiente era necesario que ella le remitiera una comunicación que sirviera de soporte del mismo con base para la emisión de la correspondiente orden de servicios. Algunas horas después, Bancoldex expidió la orden de servicios ordenando pues el pago de dicha suma de dinero. Ante estos hechos, el 19 de enero del 2010, el Consejo de Estado denegó la solicitud de pérdida de investidura presentada por el accionante contra la ex senadora Marta Lucía Ramírez. Para llegar a esta decisión, el tribunal consideró que, primero, aunque resultó plenamente acreditado que la señora Marta Lucía celebró un contrato con Bancoldex, este no estaba regido por el Estatuto de Contratación, sino por las normas del derecho comercial. Por otro lado, la doctrina y las normas del derecho privado señalan que estos actos son contratos de carácter consensual que se perfeccionan con el mero acuerdo de voluntades. Y por otro lado, que dicho acuerdo ocurrió a finales del mes de agosto del 2005. Esto es por fuera de los 6 meses de prohibición que contempla el artículo 179 de la Constitución Política. Bien, ahora hablaré sobre el caso de Piedad Córdoba, en el cual la Procuraduría radica demanda de pérdida total de investidura de Piedad Córdoba en agosto del 2011, luego de que la ex senadora Piedad Córdoba anunciara una demanda contra el Estado por persecución política tras conocer la apertura de una investigación disciplinaria en su contra. La Procuraduría radicó una demanda de pérdida definitiva de investidura a la ex legisladora liberal. El Ministerio Público, a través de un delegado ante el Consejo de Estado, demandó la investidura de Córdoba, alegando que la ex senadora habría financiado la campaña política del representante por el Atlántico, Ricardo Montenegro. Este proceso fue adelantado a partir de la información hallada en los computadores del abatido jefe guerrillero, conocido como alias el Mono Jojoy, donde aparecen registros financieros de estas contribuciones. Asimismo, la Procuraduría tuvo como testigo al señalado narcotraficante venezolano Walid Maclet, quien en su declaración manifestó que existía una campaña para promover candidatos de Colombia y cuya intermediaria era Córdoba, quien aportó 25 millones de pesos a la campaña del representante Montenegro. Córdoba hizo la aportación cuando no había perdido la investidura, advirtió Alejandro Ordóñez, quien en ese entonces era el jefe del Ministerio Público, al recordar que los servidores públicos no pueden hacer contribuciones a partidos, movimientos o candidatos. Con su actuación, la ex senadora vulneró normas de rango constitucional e incurrió en la falta disciplinaria y causal de pérdida de investidura. Ante esta situación, mediante sentencia, Piedad Córdoba fue destituida e inhabilitada para el ejercicio de función pública durante 18 años, luego de que el Ministerio Público señalara que sus comunicaciones con el jefe guerrillero, Edgar Devia, alias Raúl Reyes, demuestran los vínculos con la insurgencia de las FARC. Ahora bien, siguiendo con el análisis jurisprudencial de la pérdida de investidura, otro de los casos que generó mayor polémica o controversia en nuestro país fue el caso del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. A continuación veremos un video sobre la noticia para ponernos en contexto y luego así poder realizar el debido análisis jurisprudencial del caso. Y el Consejo de Estado negó una nueva demanda que se interpuso contra la investidura del senador Gustavo Petro por supuesta violación del régimen de inhabilidades para ejercer como congresista. El demandante consideraba que el senador había sido nombrado en un cargo de elección popular, a pesar de que, producto de su actuación como servidor público, se dio lugar a una sentencia de reparación contra el Estado.
El alto tribunal concluyó que si bien es cierto que existen 3 condenas de tipo fiscal en las que Gustavo Petro fue condenado por decisiones relacionadas con la contratación de maquinaria para la puesta en funcionamiento de un nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá, cuando el demandado se desempeñó como alcalde de la ciudad, estas no dan lugar a la pérdida de investidura. Según el fallo, las sanciones de la Contraloría Distrital no son de tipo judicial, sino administrativas, y para que se produzca la causal de pérdida de investidura, debe existir una sentencia judicial que pruebe que una actuación dolosa o culposa del congresista como servidor público dio lugar a una condena de reparación patrimonial contra el Estado. En cuanto a los hechos de la sentencia, podemos destacar el primero. El Consejo de Estado dejó sin efectos la decisión judicial por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente la sanción fiscal que la Contraloría de Bogotá le impuso a Petro. Petro fue un exalcalde de Bogotá. Se sostiene que se halló físicamente responsable por el detrimento que causó al momento de bajarle la tarifa el transporte integrado masivo durante la hora valle. Lo que hizo el doctor Petro fue bajarle la tarifa al sistema de transporte Transmilenio. Esto produjo que lo sancionaran o que lo encontraran físicamente responsable y tuvo pues una sanción fiscal en donde la Contraloría de Bogotá le puso una multa al acusado, y no solamente una multa, sino que también le embargó las cuentas bancarias. Es por esto que tiene antecedentes disciplinarios, condenado en 3 procesos, a 2 folios e inhabilitado para desempeñarse como senador de la República, según el artículo 38 de la Ley 734 de 2002 hasta el 19 de noviembre de 2023 por un proceso, como lo mencioné ya anteriormente, por responsabilidad fiscal. Otro punto a analizar de la sentencia son las pretensiones. El ciudadano Carlos Manuel Alfaro Fonseca solicitó que se decrete la pérdida de investidura del doctor Petro, senador de la República, para el periodo 2018 al 2022 y en consecuencia se cancele su credencial. Como segunda pretensión solicitó la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución 1596 de 2018, por medio de la cual se declara la elección del Senado de la República, se asignan unas curules para el periodo 2018 al 2022 y se ordena la expedición de las respectivas credenciales. Como última pretensión y como consecuencia de la segunda pretensión, solicitó se oficiara a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que se llamara al candidato que seguiría en orden de inscripción a ocupar la curul, con el fin de suplir la vacancia. Otro aspecto a resaltar de la sentencia es el problema jurídico. El problema jurídico planteado por el Consejo de Estado fue el siguiente y me permito leerlo. El congresista acusado Gustavo Petro debe ser despojado de su investidura de congresista por haber violado, según la solicitud, el régimen de inhabilidades previsto para los congresistas, causal de pérdida de investidura para estos servidores públicos, por así disponerlo el numeral primero del artículo 183 de la Carta Política, tras haber incurrido en la prohibición prevista en el artículo 122 de la Constitución Política, consistente en que no podrá ser inscrito como candidato a cargos de elección popular ni elegido quien haya dado lugar como servidor público con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificado por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño. Otro de los aspectos a analizar es el fallo dado por el Consejo de Estado. Realmente dio 2 fallos importantes. El primero de ellos fue inhibirse de emitir pronunciamiento en relación con la pretensión de nulidad parcial de la resolución número 1596 del 19 de julio de 2018 expedida por el Consejo Nacional Electoral, y segundo, negar la solicitud de desinvestidura presentada por el ciudadano en contra del senador de la República para el periodo 2018-2020 del doctor Gustavo Petro. Y finalmente, en el caso de Mocus, que trató el Consejo de Estado a través de su consejera ponente María Adriana Marín, el 19 de febrero de 2019, con redacado número 0241700, los demandantes solicitaron la pérdida de investidura del congresista Aurelijus Rutenus Antanas Mocus Cívicas, senador de la República, elegido para el periodo constitucional 2018-2022 por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Con esto, la Sala plantea como problema jurídico determinar si el senador Antanas Mockus incurrió en violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses por haber intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas o en la celebración de contratos con ellas en interés propio o en interés de terceros, y en consecuencia si es procedente decretar la pérdida de su investidura por la configuración objetiva y subjetiva de la causal contenida en el numeral 1 del artículo 183. Para ello, la Sala expone una característica muy importante para la pérdida de la investidura, y es que considera el numeral 1 del artículo 183 de la Carta Política como una norma en blanco o de reenvío. Esto significa que para determinar su contenido y alcance es preciso acudir a otras disposiciones que regulan expresamente los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses de los congresistas. Ahora bien, en cuanto al cargo de la intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas, la Sala advierte que a pesar de que el señor Mockus Cívicas mantuvo la condición de presidente de Corpovisionarios, que es la empresa por la cual está inmersa el proceso, incluso después de llevadas a cabo las elecciones parlamentarias, el director ejecutivo no actuó como delegatario de aquel, sino como representante legal de la entidad sin ánimo de lucro, pues conforme a los estatutos, este podía representar a la persona jurídica para su administración general en materia contractual, administrativa y laboral hasta por un monto de 1.400 salarios mínimos mensuales legales vigentes, previo acto de activación de esa facultad, el cual en este caso fue expedido desde el 2014, esto es, 3 años antes de que se llevaran a cabo las elecciones. En consecuencia, no puede atribuirse al entonces candidato la conducta constitutiva, pues la realidad que rodeó la celebración de los contratos es la existencia de una división en la representación del ente corporativo societario, es decir, no se le puede imputar la celebración del negocio jurídico al demandado, Antanas Mockus, por cuanto directamente no celebró el contrato y porque no fue la persona encargada de ejecutar el acto del convenio. Esto es, otorgar el consentimiento en nombre y representación de Corpovisionarios, puesto que esta facultad estaba radicada en cabeza del director ejecutivo de la corporación desde el 10 de octubre del 2014.